Y todo esto, hermanos, proviene de Dios, no es del hombre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros, hermanos, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es increíble porque si recordamos cuál es la causa de la separación de Dios con el hombre, ¿qué es, hermanos? ¿Saben? El pecado. Y si aquí dice que Dios ya no toma en cuenta el pecado, entonces cuando la Escritura dice que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios y aparece este texto que nos dice ahora Dios no toma en cuenta su pecado, quiere decir que hay una reconciliación. Y esa reconciliación nos la dio a ti y a mí, hermanos. Primero nos reconcilia y después nos hace reconciliadores con la gente. Qué maravilloso que no tienes que ser un teólogo, ni que tienes que ser un erudito de la Escritura, sino únicamente tienes que ser un hijo de Dios que ha comprendido el perdón que ha recibido inmerecidamente, que ha comprendido quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho, y ahora te corresponde ir a anunciar lo mismo a los demás. ¡Qué bendición! Y ahora podemos tener temor, hermanos, en cuanto a hablar de Cristo y decir, ¿y si no tengo la fuerza? ¿O si soy algo penosa o penoso? ¿O si soy tartamudo? ¿O si soy muy joven? Dice, hermanos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Y dice el versículo 20 algo hermoso. Así que, por esto que hablamos, somos embajadores en nombre de Cristo. Y aquí viene lo mejor. Como si Dios, ¿qué? Como si Dios mismo ruega a través de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, el Señor Jesús, el amado de Dios Padre, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén, hermanos. Este es nuestros textos que vamos a estar a lo largo de estos meses en este discipulado, hermanos, estudiando. Gracias a Dios, vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu cuidado, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor hacia con nosotros. Qué grande, Señor, es entender que hoy somos reconciliados. Pero también, Señor, qué hermoso saber que somos reconciliadores. Qué glorioso, Señor, entender, Padre, que nosotros portamos la gloria tuya, Señor. Tu palabra, Señor, que transforma vidas. Qué glorioso saber, Señor amado, que aun cuando nos encontremos con personas, Señor, que ellas se dan por muertos, que han perdido toda esperanza, Señor, que ellos han creído que en realidad, Señor, ya no hay nada que pueda aliviar su dolor, su culpa, su pecado. Y que nosotros, Señor, hoy hemos entendido que sí hay esperanza en ti, que sí hay cambio de vida, que mientras se viva, mientras haya oxígeno, Señor, mientras estemos, Padre, de pie en este mundo, respirando, Señor, hay esperanza. Qué glorioso saber, Señor Jesucristo, que tú llevaste absolutamente todo en la cruz del Calvario, y que todos aquellos que crean en ti no morirán, sino vivirán por la eternidad juntamente contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser edificados sobre la roca que es Jesús. Ayúdanos, Señor bendito, a creer lo que escuchamos, a abrazarlo y a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos, amado Señor, a poder llevar, Padre amado, la palabra de la reconciliación con todos los hombres, Señor, que encontremos, amado Señor, en el camino, sobre todo con los de casa primeramente, Señor. Amado Rey, te damos gracias, Señor, porque sin ti nada de esto sería posible, Señor. Y hoy, amado Dios, hoy sabemos, Padre amado, que portamos, Señor, con tu autorización, con tu palabra revelada, Señor, para ir a anunciar las buenas nuevas, Señor, de salvación. Te damos gracias por nuestras iglesias hermanas, Señor, que pronto nos reuniremos, Padre, a alabar y adorar tu santo y glorioso nombre juntos, Señor. Te damos gracias por la salud que hasta hoy tenemos, Señor, por la bendición de poder servirte, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por la abundancia de bendiciones que día con día recibimos, Señor. Te damos gracias por todo y en todo, Señor, pues sabemos que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de lo alto.
Gracias, Padre bendito, por tu benevolencia para con nosotros, Señor, por tu cuidado y tu amor. Te damos a ti la gloria, Señor, y la honra por siempre y para siempre, Señor. Amén y amén. Hermanos, hemos llegado ya a el segundo capítulo de este estudio. Vimos la semana pasada los motivos. Este tema del capítulo 2 es el motivo de Dios para salvar al hombre. Y estábamos refutando bíblicamente, hermanos, la creencia de aquellos que piensan que Dios envió a su Hijo al mundo porque nosotros lo merecemos, o porque éramos no tan malos, o porque nosotros elegimos a Dios, entonces Él dijo, entonces yo por eso lo voy a hacer. Y vimos, hermanos, que esta doctrina queda completamente fuera del contexto bíblico del Evangelio, sino que primeramente Dios envía a su Hijo para mostrar su gloria, para su propia gloria. Vimos varios textos, hermanos, que nos enseñan esto. Y hoy hemos llegado también al segundo tema dentro de este paquete del motivo de Dios para salvar, y es por amor a su pueblo, que comenzamos a ver desde la semana pasada. Sí, hermanos, una de las declaraciones más importantes en la Escritura respecto a los atributos de Dios es que Dios es amor. Y debemos entender bien el contexto de esto, hermanos, porque cuando hablamos de por amor a su pueblo, de inmediatamente podemos atarlo a una buena actitud o disponibilidad nuestra para que Dios nos ame. Es decir, normalmente ¿a quién nosotros amamos? ¿A los que nos aman o a los que no nos aman? Entonces, como que en automático mi cerebro y el tuyo, al escuchar que Dios, como segundo motivo, envía a su Hijo por amor a su pueblo, creemos que es porque me lo merezco. Y probablemente, hermanos, en nuestro día a día, como cristianos hasta hoy, podemos decir, no, yo no lo merezco, yo soy el peor miserable pecador, pero hay algo dentro de nosotros que probablemente puede creer o abrazar la postura de que Dios ha enviado a su Hijo porque yo merecía que lo enviara. Entonces, una de las declaraciones más importantes en la Escritura acerca de uno de los atributos de Dios, hermanos, es que Dios es amor. Por eso es que ama, hermanos, porque es amor. Y su amor hacia nosotros es incondicional. Si fuera por condiciones, hermanos, sencillamente este motivo quedaría fuera de un probable motivo de que Dios enviara a su Hijo. Al ser incondicional su amor, pues obviamente, hermanos, entendemos lo que es gracia. Regalo inmerecido. Yo no merecía que el Señor me mostrara su amor, ni tú tampoco, pero aún siendo pecadores, Cristo murió. Entonces, cuando decimos que es por amor a su pueblo, hermanos, debemos de entender que primeramente ese amor es dado porque Dios es amor y Dios se dio a sí mismo. Por eso nos amó, hermanos. Dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 para que lo tengan y recuerden, la mayoría ya lo conoce. 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta palabra conocer, hermanos, está en el mismo contexto de intimidad, de una relación, hermanos, cerrada. Porque podríamos decir que toda la gente conoce a Dios y podemos confundirnos porque hay gente allá afuera, hermanos, que manifiesta amor hacia la creación de Dios. Cuida las plantitas, cuida a los animales, de hecho cuidan más a los animales que a los hombres, dan limosna, hacen buenas obras y decimos, qué amorosos son. Pero no habla de este amor, hermanos, habla de un amor que va más allá, el amor de Dios, el que ha conocido y ha tenido una intimidad con Dios, una cercanía, una comunión, obviamente va a amar, porque primeramente ama al Señor como primer mandamiento y ama a su prójimo también como Él mismo. Y es de los mandamientos, como veíamos en Marcos domingos atrás, que son los menos cumplidos por la gente. Entonces no confundamos el amor hacia los demás que tienen las personas hippies, los que aman a todos según ellos. No, en realidad no es el amor del que hablamos aquí, sino hablamos de un amor sacrificial, un amor que se entrega por completo por el bien de los demás, no por hacer como un puntaje a mi currículum de buenas obras, sino un amor que va más allá, hermanos. Un amor que se entrega, un amor que sirve, un amor que da. No un amor de labios, sino un amor que se demuestra
hacia la iglesia, que obviamente esto va en referencia a la iglesia. Si se dan cuenta, versículo 7 de Primera de Juan 4 dice: amados, amémonos unos a otros. Esto no está hablando, hermanos, de amar a toda la gente por igual, aunque nos exige también el Señor amar hasta nuestros enemigos, pero está hablando, hermanos, a la iglesia. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Eso es fabuloso, el amor es de Dios. Y me encanta esta porción porque nunca me ha gustado, hermanos, que nosotros podamos mencionar la palabra te amo o amor cuando no tiene Dios nada que ver. Porque el amor aquí dice que es de Él, hermanos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso te das cuenta que la palabra amor es muy diferente al amor del mundo, porque si nosotros nos basamos en el versículo 7 con aquellos del mundo que no son cristianos y que aman, aquellos que aman a la gente y que sirven y que dan limosnas y que ayudan en obras sociales y esas cosas, pues diríamos, no, pues entonces ellos conocen a Dios. No, hermanos, ellos no conocen a Dios. Es un amor distinto, es un amor distinto. Aparentemente aman, pero no es el amor que está hablando aquí la Escritura. Entonces, hermanos, ¿a qué voy? El amor del mundo, aún con las personas más amorosas que no tienen a Cristo, no perdonaría con facilidad, no perdonaría, hermanos, un asesinato de uno de sus hijos, no perdonaría a lo mejor algún daño que se le hace a ellos, habría venganza en ellos, habría odio. Y habría, obviamente, obras que manifiestan que su amor no es permanente. Dejaría de ser amor. Es como los matrimonios que se prometen amor eterno, pero pasan los primeros 3, 4, 5, 10 años y después ya duermen separados, se odian, se aborrecen, se vomitan el uno al otro y terminan separados. Entonces, ¿en dónde estaba el amor que se decía que se tenía? Y el amor de Dios por otro completamente otro extremo diferente, hermanos. Es el verdadero amor, hermanos. El saber que al enviar a Cristo a la tierra, hermanos, Cristo no viene para amar a los que le aman, sino Cristo viene para amar a los que no le aman. Cristo no viene para perdonar por los pecados de personas que no matan, que no roban, que no adulteraron, que no fornicaron, sino Cristo viene a morir por aquellos enfermos, pecadores al extremo. Por eso no podemos hablar del amor, hermanos, nuestro como el amor de Dios, porque nosotros, aún siendo cristianos y cantando aleluya y gloria a Dios, nos hacen algo y dejamos de amar. Nos enemistamos, no perdonamos y cerramos la puerta con llave y pues yo sigo amando acá, pero ahí ya no. Y no, hermanos, Dios rompe completamente con toda regla que nosotros podemos entender en cuanto a perdón, misericordia y gracia, y perdón en realidad. Hablando del amor perdonador, hermanos, Dios no olvida. Él no tiene una memoria que olvide. Él no olvidó tu pecado y el mío. No, hermanos. Él sabe qué hicimos, pero aún así nos perdona y jamás vuelve a sacar el pecado a nosotros a la luz. Me preguntaban algunos hermanos, qué vergüenza, ahora que entiendo mi pecaminosidad, cuando llegue al Señor, va a sacar todo lo que hice de niño y la infidelidad que hice. Y no te confundas, esa vergüenza la cargó Jesús. O sea, el perdón de Dios y el amor de Dios rebasa todo entendimiento, hermanos. Y es algo que no podemos entender, algo que no podemos comprender, que aún nos lastima ver a algunos que no son tan santos como nosotros y nos duele saber que Dios les perdona y seguimos exigiéndoles a ellos que cumplan tales requisitos para poder obtener el perdón. No, hermanos, esto no es por obras, es por gracia, es algo gratuito que no requiere Dios que hagamos nada para que nos ame más. Su amor es incondicional. Si nosotros obramos bien o nos portamos bien, es como leía el pastor Emanuel en Hebreos. Hermanos, es para en realidad mostrar a los demás, al mundo que nos ve, decirle a Dios, Señor, he entendido, yo no puedo continuar más pecando, tú me has amado aún siendo pecador, yo no quiero vivir más en el pecado. Pero el perdón de Dios va más allá, su amor es completamente distinto, hermanos. Es a través de su amor por el hombre pecador, hermanos, hombres pecadores que no merecen nada, absolutamente nada, que Dios obtiene mayor gloria para sí mismo. Es decir, al entender, hermanos, que Dios no está perdonando buenas personas, sino los peores,
nos damos cuenta que es con mayor fuerza glorificado. Si fuera como cualquiera de nosotros, hermanos, Dios, que simplemente tú me haces un daño, yo te perdono, y después de 2 años me haces lo mismo, ¿a poco no les ha pasado, hermanos, que decimos que somos bien cristianos y bien amorosos, y de pronto perdonamos algo, pero nos lo vuelven a hacer y sacamos aquella cosa que me habían hecho hace años? Y acuérdate, es la 3ª vez que Oye, pero ya me habías perdonado. No, pero no se me olvida, ¿no? El amor de Dios, hermanos, es distinto. Las hermanas son muy buenas para hacer eso, hermanos. Los hombres olvidamos siempre. Pero las hermanas no olvidan tan fácil, hermanos. Gloria a Dios por las hermosas hijas suyas. Pero en el caso del Señor, hermanos, cuando Él decide amarnos y perdonarnos, Él ya no saca jamás a flote tu pecado. Por eso dice a la mujer que iban a apedrear: te perdono, vete y no peques más. No te condenes a ti mismo con el pecado. Que tu arrepentimiento sea por otra clase de pecados en los que caes constantemente, pero no lo mismo de lo que yo ya te lavé. Yo ya te he lavado por completo. Camina por otro rumbo. Entonces, hermanos, cuando comprendemos el amor extremo de Dios, lo único que sucede o que debe suceder es que Dios obtenga la mayor gloria para sí mismo, no pudiendo explicar cómo es posible que me perdonó. Y eso es maravilloso, porque si tú eras un pecador, sigo siendo un pecador, pero si eras un pecador como yo lo era, yo aún no puedo comprender cómo es posible que el Señor me haya perdonado, hermanos. No puedo creer cómo es posible que me haya permitido ser cambiado y llevar una vida que ahora es suya y que se le sirve a Él cuando yo jamás me hubiera contratado, me hubiera pensado en mí. Y esto es increíble, hermanos, porque este mensaje del Evangelio lo llevamos a la gente que vive bajo el terror del pecado y la condenación. Aquellos que ya no tienen esperanza, aquellos que piensan que su vida prácticamente fue dolor, 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 dolor y lo único que esperan es morir. No sé tu caso, pero en mi caso, hermanos, yo pensaba que lo único que me faltaba era morirme, que ya no había más esperanza. Y llega el amor de Dios, que es completamente distinto, y lo único que ocasiona en mi vida, que es completamente, hermanos, seguro, es que cuando me di cuenta de lo que Dios había hecho en realidad y que Él me había perdonado en su totalidad, hermanos, Él fue completamente glorificado en mis pensamientos, en mi sentir día a día. ¿Cómo es posible, Señor, que tú me hayas perdonado? Y eso lo tienen que escuchar los demás. Aquellos que están sufrientes por su pecado, que creen que en realidad ya no hay esperanza y tienen que escuchar: el Señor Jesucristo vino a morir por pecadores como tú. Eso es maravilloso. Cuando nosotros exaltamos cualquier pecado más que el poder de la sangre del Cordero de Dios, estamos en un error. Aún no hemos entendido qué significa la sangre del Cordero derramada en su totalidad. No has entendido. Cuando vemos una persona que llevo años compartiéndole y que no entiende y decimos: no, yo creo que no es. No, espérame, momento. La sangre de Cristo puede lavar cual sea de los pecados. Homicidio, fornicación, secuestro. Esas cosas que tú y yo no perdonaríamos, Dios las perdona en Cristo Jesús, hermanos. Como dice nuestro texto, como si jamás nunca hubiesen pecado. Reconcilia a los hombres con Dios. Entonces, hermanos, por toda la eternidad, Dios será alabado por su amor incondicional. Y cuando entendemos que es incondicional, amor incondicional hacia su pueblo, hermanos, descansamos y dejamos que el Espíritu Santo haga la obra. Y no nosotros. Y no nosotros, porque lo que en ocasiones, hermanos, nos lastima más de la gente a la que le predicamos el Evangelio es su pecado. Y lo que más nos detiene es su pecado. E irónicamente, hermanos, es completamente lo contrario. Su pecado los puede llevar a Jesús en lugar de detenerlos. Y en ocasiones nosotros como iglesia no entendemos que el pecado no es una barrera para el que no ha sido convertido, sino es un trampolín, hermanos. Hemos traído gente a Cristo, no porque hemos hecho un buen evangelismo, sino porque dentro de nuestro legalismo predicado, anunciábamos su nombre. Es por eso, no es porque hemos tenido un evangelismo súper efectivo,
No, hermanos, porque aún en el evangelismo que tú has hecho, que yo he hecho a lo largo de estos años, siempre hay legalismo. Siempre hay legalismo. Y la realidad, hermanos, que sí, obviamente nosotros predicamos la obediencia y aborrecemos el mensaje antiley, pero la realidad que lo que aquí brilla y hace exaltar a Dios es su perdón, su amor incondicional. Toda gente pecadora, hermanos, es como Adán escondido debajo del árbol. Y toda gente pecadora que ha sido predestinada para ser salva, está escuchando el eco de la voz de Dios diciendo: hijo, ¿en dónde estás? Hijo, ¿por qué te escondes? Hija, ¿por qué me temes? Hija, ¿en dónde te encuentras? Cuando nosotros como embajadores o reconciliadores llegamos con esos sumamente pecadores a decirle: sabes que si yo estoy frente a ti, lo más probable es porque tú eres un escogido para salvación. ¿Y sabes qué? Que todos los pecados que tú has hecho a lo largo de tu vida, Dios los conoce. ¿Y sabes qué? Por tus pecados eres acreedor a una condenación en el infierno por la eternidad. ¿Sabías? Porque Dios es omnisciente y es justo. Y cuando mueras, tú no serías perdonado, irías al infierno. Pero ¿sabes qué? Dios, para gloria de su nombre y por amor a su pueblo, entregó a su Hijo para cargar tu pecado y Él mismo lo aplastó en lugar de aplastarte a ti. Cuando una persona que sufre por su práctica del pecado, un elegido para salvación, hermanos, escucha esa noticia, su corazón de piedra no soporta y revienta. No soporta escuchar: eres perdonado. No soporta escuchar: eres perdonado, hermanos. Yo no sé de aquí quiénes fueron a predicar las vías cuando vinieron los hermanos de Cuernavaca con los dos homosexuales. Ellos se sentían tan cargados por su pecado. Sus cuerpos ya estaban modificados, hermanos. Sus caras rasgadas, cortadas, golpeados, ya sumamente mal en su pecado. Y cuando hablamos del perdón de Dios, del amor incondicional, a esa clase de pecadores que ni ellos creen que pueda haber una esperanza y escucharon del amor incondicional, Dios no toma en cuenta tu pecado, cargó toda su condenación sobre su Hijo Jesús, no soportaron y cayeron en lágrimas. De una manera increíble. De hecho, se sentían indignos que los tocáramos y los abrazáramos. Hablo de los extremos pecadores que no dan nada por ellos. Y hay clases distintas. Hay otros que se sienten muy buenos y ellos, hablaremos más adelante, necesitan la ley. La ley de inmediato para que se den cuenta que están reprobados delante de los ojos de Dios. Mas, sin embargo, todos tienen que saber que hay una condenación. Pero entonces, hermanos, a través de su amor por nosotros, aquellos que no merecen nada, Dios va a obtener la mayor gloria para sí mismo. Él de todas maneras es digno de toda la gloria, hermanos, pero Él, con hombres como nosotros que no merecen nada, al escuchar el perdón, Dios obtiene la gloria por completo en nuestra vida, hermanos. Y por toda la eternidad Dios va a ser alabado por ese motivo, por su amor incondicional hacia su pueblo. Yo no sé tú, hermano y hermana, pero es un gran gozo y una gran consolación saber que el Dios que salva a su pueblo por el bien de su nombre es el mismo Dios que lo salva por su amor. Un amor que va más allá de todo entendimiento o nuestras palabras. O sea, es increíble, hermanos, un gran gozo y mucha consolación saber, hermanos, que el Dios que salva a su pueblo por el bien de su nombre, es el primer motivo, por alabanza de su gloria, es el mismo Dios que salva a su pueblo por amor a su pueblo. Aquel Dios que es exaltado y glorificado y que envía a su Hijo para mostrar su gloria, es el mismo Dios, hermanos, que muestra su amor hacia su pueblo. Y es un amor que va más allá de todo entendimiento o nuestras palabras. Por eso insisto que el amor, hermanos, es tema de Dios. El perdón es un tema de Dios. Entonces es importante que entendamos que la venida del Hijo de Dios para salvar a pecadores, hermanos, estuvo en completo acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque pudiera ser que algunos aquí o algunos de los que les vas a compartir crean que el Hijo fue como castigado desde antes de venir y ahora estás castigado y vas a ir al mundo. No, papá, yo no quiero ir. No, hermanos, es un mutuo acuerdo. Padre, Hijo están de acuerdo con la voluntad de ambos.
para venir. Hablando en las personas, que es la misma voluntad, es un solo Dios en tres personas. Nunca debemos de pensar que el Padre es un Dios lleno de ira, que envió a su Hijo como un castigo. Y tampoco debemos de pensar, hermanos, que Dios es un Dios lleno de ira, que desea la muerte del malvado. Tenemos que tener cuidado. Tampoco, hermanos, debemos de caer en el error dispensacionalista en su mayoría, que dicen que el Dios de antes del Antiguo Testamento era de ira y el de ahora no. Hay un atributo, hermanos, que debemos de recordar, que Dios es inmutable. Tampoco, hermanos, debemos de pensar que la obra salvífica del Hijo es una obra independiente del Padre. El Padre era malo en el Antiguo Testamento, o bueno, lleno de ira, y el Hijo no. Entonces separamos al Padre y el Hijo, y como si el Padre no tuviera los atributos que el Hijo tiene, y de pronto, no, es que el Padre estaba airado, tan enojado, pero el Hijo, como siempre ha sido amoroso, le dijo: Padre, ya, voy a ir y yo pago. No, hermanos, esto es mutuo, es la misma voluntad de Dios. La obra del Hijo no es una obra independiente del Padre para salvarnos del Padre. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, hermanos, el Padre es quien dice Juan 3:16, si quieren ir a su Escritura, dice que fue el Padre quien de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El Padre envía a su Hijo. Dirás, esto ya lo sabía, pero hermanos, puede haber alguien aquí o allá afuera, quien te vas a encontrar, que crea que el Padre lleno de ira fue convencido por el Hijo para poder lavarnos. No, el Padre dio a su Hijo, hermanos, por su hermosa y perfecta voluntad. Pero ¿qué crees? El Hijo también dijo: amén, Padre, yo voy, como rescatador. Juntos, hermanos, orquestando a la perfección, como el único Dios verdadero, la obra salvífica. Podríamos resumir en esto, hermanos, que quede claro: la obra salvífica del Hijo es la obra salvífica del Padre, y la obra salvífica del Espíritu Santo, quien es el acompañante de nosotros hasta el final. Es una sola obra, hermanos, en la mente del único Dios verdadero en tres personas. El amor del Hijo por pecadores, hermanos, es el perfecto reflejo del amor del Padre por los pecadores. El amor del Hijo por los pecadores es el perfecto reflejo del amor del Padre por los pecadores. Obviamente, hermanos, se necesitaba apaciguar, eso es propiciación, apaciguar la ira de Dios justa que tenía para con el pecador. Por eso insistimos en la cena del Señor, cuando Cristo se sienta a la mesa y dice: ¿hace cuánto tiempo deseaba este momento? Desde la eternidad, hermanos, y desde que el hombre empieza a pecar y a pecar y a pecar, Cristo está ahí en cada acontecimiento en donde la ira de Dios va a desatarse. Y te exhorto a que veas en cada historia de las fantásticas de la Biblia acerca de aquellos hombres que fueron librados de acontecimientos malos. Hermano, ve a Cristo ahí. En todo, hermanos, en absolutamente todo. El árbol de la vida en el huerto del Edén, el mar abriéndose, hermanos. En cada acto de benevolencia está ahí el Hijo interviniendo, hermanos. No físicamente, obviamente no había venido, pero sí el Espíritu del Hijo siempre como rescatador. Es el trabajo que la segunda persona de la Trinidad tiene, el reconciliar, el ayudar, hermanos. Entonces, de acuerdo con Primera de Juan capítulo 4, si quieren acompañarme, hermanos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. El amor del Hijo por los pecadores es el perfecto reflejo del amor del Padre por los pecadores. Entonces, de acuerdo con Primera de Juan capítulo 4, 9 al 10, ¿cuál es la manifestación más grande del amor de Dios hacia el hombre pecador? ¿Cómo demostramos con este texto, hermanos, que el mérito no es del hombre, sino del amor de Dios que lo movió para enviar a su Hijo? Miren, Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué, hermanos? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Escucha bien. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación, hermanos, es tremenda, es fabulosa. Imagina que es todo el fuego de la ira de Dios viniendo en contra de nosotros y Cristo deteniéndolo. Imagina toda la justicia, hermanos, contra los hombres, todo el terror que un hombre no puede imaginar, Cristo soportándolo por nosotros. Este texto también nos dice que el amor de Dios no se basa en cuánto tengo, cuánto recibo, qué tan sano estoy. No, hermanos, el amor de Dios se manifiesta para con su pueblo en que Él entregó lo más amado por nosotros. Esto es importante que lo abraces también, porque vas a encontrarte, como nos hemos encontrado, con aquellos cristianos que dicen que son bendecidos porque tienen mucho, o porque tienen algún tipo de prosperidad, o porque fueron sanados o no. Y ellos miden eso, entonces es un error, hermanos. El amor de Dios fue manifestado, hermanos, y si te das cuenta aquí, la manifestación más grande del amor de Dios hacia el hombre no fue por el mérito nuestro, sino por el amor de Dios simplemente hacia su pueblo. Absolutamente nada tiene que ver. Yo escuchaba hace poquito con una persona que conocemos que su pastor o el predicador de ahí decía que hablar del amor incondicional es una herejía. Dice, porque tienes que creer para que Dios te ame. No, hermanos, es que no medimos ni aún por creer el amor de Dios. Este texto dice que Dios amó y por eso envió a su Hijo. Incondicionalmente. Lo envía a gente que no cree. Y aún la fe es, ¿qué de Dios? Es un don de Dios. O sea, todo es por Él, hermanos. No hay nada absolutamente que lo haya movido para que nos amara y enviara a su Hijo. Hay una doctrina que es la que más se practica en México, Estados Unidos, en la mayoría de iglesias, que ellos dicen, y lo insisto otra vez, y lo voy a repetir en muchas ocasiones, porque ellos de tanto amor que aparentan tener te pueden convencer. Dios sabía quién iba a creer en su Hijo y quién no. Ellos abrazan la predestinación y la presciencia de Dios. Y dicen, Dios desde la eternidad sabía que tú ibas a creer y por eso Él envió a su Hijo por ti. No, hermanos. Mira este texto otra vez. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. Esta palabra es muy importante. ¿Para que qué? Entonces estabas como muerto. Un muerto no puede elegir, un muerto no puede hablar, un muerto no puede hacer nada. Y dice, y en esto consiste. ¿En qué consiste, Señor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta palabra es muy importante también, propiciación, hermanos, porque ¿quién exigía justicia? ¿Quién iba a castigar, hermanos? ¿Y a quién envió? A su propio Hijo. ¡Wow! Esto es el Evangelio, hermanos. Es increíble. ¡Qué amor tan grande! ¿Qué padre es movido a enviar a su Hijo por gente que no merece? Y menos cuando no tiene necesidad. ¿No? Había un video que nos conmovió a todos, ¿no? Del hombre que maneja las vías del tren. Y el hijo se cae y viene el tren lleno de pura gente mala, ¿no? Y él dice, es mi hijo pequeño o la gente. Pero no se compara, hermanos. Este hombre es un hombre pecador como los que van en el tren. Y en este caso se trata de Dios, del supremo, del autoexistente, el increíblemente feliz sin creación. Es un acto incomprensible. Y sí, tristemente nos conmueve más el corazón. Y muchos lloran con este video viendo que él decide salvar a los del tren y no a su hijo. Y su hijo lo aplasta y mueve la palanca y cae la vía encima de su hijo. ¡Ay! Hermanos, que así nos conmoviera el corazón entender esto, que el castigador justamente iba a ser Dios y que el castigado injustamente fue su Hijo. ¿Nos amará Dios o no, hermanos? ¿Tendrá que ver mi riqueza, mi salud, con el amor de Dios, hermanos, hacia mí? No, hermanos, absolutamente nada.
Nada, nada, nada. Esta doctrina, hermanos, de condicionar el amor de Dios es la que también escuchamos mucho con aquellos bien intencionados cristianos que hablan, es que Dios está en búsqueda de corazones dolidos. Dios está en búsqueda de corazones tristes, afligidos. Gente que está, no hermanos, Dios no está en búsqueda de corazones afligidos. Dios está en búsqueda de pecadores muertos en sus delitos para darles vida incondicionalmente, no por la condición que tienen a causa de su pecado, de su dolor. No es psicología, hermanos, que eso nos gusta mucho, llegar y ayudar a la gente. Mira, párate. Cuando vamos a predicar a los hospitales, lo mismo que insistimos a los que vamos a ir es, hermanos, que tus ojos no te confundan y quieras decirle, no te preocupes, tu hijo va a estar bien. No, pecador, tú vas al infierno si no te arrepientes, si no pones tus ojos en Jesús. Y a mí me llegaron a decir en el centro médico que por qué yo predicaba el evangelio en lugar de llevar un auxilio a la gente que estaba en malas condiciones. Hermanos, es que nosotros no llevamos un dulce para endulzarle su día. Nosotros llevamos vida, que es el evangelio, hermanos, de Jesús, para que aunque se pongan tristes por un momento, se arrepientan en verdad y vivan por la eternidad. No me importa la enfermedad temporal como tal, aunque obviamente me duele y lloro con ellos. Lo que me importa es su muerte eterna, hermanos, en el lago de fuego. Entonces, uno de los mensajes que vamos a escuchar mucho siempre con algunos otros creyentes es eso. Es que la gente pobre está necesitados del amor de Dios. Hermanos, no, la gente está necesitada de vivir. Están muertos en sus delitos y pecados. Y ellos buscan a Dios para que su vida terrenal mejore, no para la eternidad. Y eso es algo que tú y yo tenemos que recordar y no dejarnos contaminar por ese mensaje psicológico que gira en torno al bienestar del hombre. No, hermanos, tenemos que hablar la verdad, no con intención de dañar, sino de bendecir, hermanos, de salvar, en el contexto de que Dios es el Salvador, como embajadores nosotros. Entonces, ¿cuál fue el motivo, hermanos? Si me pueden contestar ustedes, por el que Dios envió a su Hijo para salvación del hombre pecador. ¿Cuál fue el motivo? Aquí está. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Que Él nos amó a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es amor. No porque nosotros hayamos hecho algo bueno para amarnos. Quiero dejar bien claro esto, hermanos. No nos amó porque yo no era tan malo. Yo me he encontrado, hermanos, con personas que dicen, no, Dios me amó, es que yo la verdad no era tan malo, hermano. O sea, sí, me echaba unos vinos y llegué a fumar esto y aquello y hacer y pelearme. Y pues sí, pero no era tan malo. Esa es mi condición. Nosotros sentimos que no somos tan malos. Hermanos, no se trata de vicios, ni de vicios ocultos. Se trata de que simplemente desde el vientre de nuestra madre estamos en pecado. No es predicaba el pastor Raúl, hermanos. Si pueden, busquen ese mensaje a la iglesia en León. Y decía, es que pensamos que la santidad es dejar de hacer lo malo. Es una locura, eso no es santidad. Santidad es buscar hacer lo que a Dios le agrada. Santidad es escudriñar la Escritura, orar, tener comunión, servir, clamar, vivir para Él. Santidad no es deja de hacer esto o aquello, eso es moralidad. Eso es legalismo. Santidad es buscar hacer lo que a Dios glorifica, no hacer lo malo. Es una diferencia abismal. Abismal, hermanos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Por eso, hermanos, por eso nosotros tenemos entrada al reino de los cielos, no por nosotros mismos, ni por mi buen comportamiento, ni porque no era tan malo, sino porque Él nos amó. Siendo bueno, siendo malo, moralmente hablando, hermanos, Él nos amó. Si nosotros no hubiésemos recibido el amor de Dios, ni con nuestros mejores méritos, hermanos, y premios y actitudes y buenas obras nos hubiéramos salvado. A eso se refiere Isaías cuando habla de trapos sucios, trapos de inmundicia. Las mejores obras más gloriosas que se recuerden por los siglos que un hombre haga no lo salvan. Imposible. Qué bendición saber, hermanos, que la salvación es de Cristo en su totalidad. Qué bendición saber que Él es el que ofreció a su Hijo. Y todo lo que
ponga manchas, está tratando de robar gloria a Dios. Aun cuando nosotros predicamos a un no creyente obediencia, estamos tratando de robarle gloria a Dios, diciéndole que por su obediencia Él va a salvarse o va a ser agradable. No, Dios nos quiere sucios para cambiarnos, hermanos. Y si nosotros obedecemos es porque hoy tenemos vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y Cristo es sumamente obediente. Sumamente obediente. Hay una traducción literal, hermano, en este texto de Juan 3:16. Dice: de esta manera Dios amó al mundo. Él dio a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Miren, vayamos al Antiguo Testamento, hermanos. Deuteronomio, capítulo 7. Ruego a mi Señor, hermanos, que este tiempo no... Yo sé que no es en vano, su palabra jamás regresa vacía, pero que este tiempo detone en ti el deseo de compartir el Evangelio a toda persona que esté enfrente a ti. Sabiendo que si es suyo, es posible, hermanos. Que si depende de Él y no de mí ni del pecador, hermanos, hay esperanza para todos. Deuteronomio 7, 6 al 8. Aquí vamos a encontrar cuál fue el verdadero motivo por el que Dios redimió a la nación de Israel. ¿Y cómo podría ser aplicada esta verdad hoy a nosotros, hermanos? Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Alabado sea el Señor, hermanos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Me gustaría que subrayes la concordancia que viene en los textos allá abajo de ese texto, del 6. Te fijas que hay unas pequeñas letras con versículos. Ahí subraya y ve de noche y busca esos textos. Está Éxodo 19, Deuteronomio 4:20, 26:18, Tito 2:14 y Primera de Pedro 2:9, ¿cierto? Versículo 7, hermanos, ¿qué dice? No por ser vosotros, escucha bien, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No porque sean más guapos, menos pecadores, más moralistas. No, hermanos. Fíjate lo que dice aquí. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, F mayúscula, de Satanás. Los ha sacado del dominio de Satanás. Antes no podíamos controlar nuestro pecado, ahora ya nos sacó del dominio. Dice el apóstol Pablo a los romanos que ahora somos esclavos del Espíritu. Por eso predicamos obediencia, hermanos. No es posible que un nacido de nuevo, esclavo del Espíritu, continúe viviendo en el pecado. Rey de Egipto. Entonces, hermanos, ¿qué dice Deuteronomio? ¿Cuál fue el verdadero motivo por el que Dios redimió a Israel? ¿Cuál fue? ¿Alguien me lo puede dar? Por su amor. Y porque hizo un juramento, su decreto lo respeta. Es cuando decimos Dios es fiel, no es cuando de pronto no tenemos que comer y nos llega comida y decimos Dios es fiel y te adjudicas a ti es fiel porque tú eres. No. Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, no a mí como tal. O sea, lo es también a mí porque estoy dentro en Cristo, pero no es porque yo merezca su fidelidad. Yo he escuchado mucho eso. No, ¿cómo te fue? No, bien, mira que me entregaron ahí mi motocicleta, mi coche, mi trabajo. Es que Dios es fiel. No, momento, no nos confundamos. Dios no nos debe absolutamente nada a nosotros. Él es fiel a su palabra, hermanos. Por eso Él cumple en totalidad la obra redentora en Cristo Jesús, porque lo prometió. Pastor Emanuel va a predicar en el Congreso algo acerca de eso en Hebreos. Por la promesa. Lo platicábamos un viernes aquí en la reunión antepasada. Por la promesa a Abraham, hermanos. La descendencia es segura en Cristo Jesús. Y lo hace no por ningún mérito. No porque eras mejor. No porque eras peor. Sino simplemente porque así lo quiso el Señor. ¿Y cómo puede ser aplicada esta verdad a nosotros? De la misma forma. No depende del que corrió, ni del que quiso. No depende del gran pecado o el que no peca tanto.
Depende únicamente de Él. De Él. Gloria a Dios. Vayan a Romanos capítulo 5, versículo 6, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 10. Esto es fabuloso. Cuando entendemos esto, hermanos, desde el contexto bíblico, quién es el Salvador, por qué salva, en base a qué, y no encontramos absolutamente nada que tiene que ver con nosotros, rechinamos un poco dientes. Cuando lleguemos al cielo, decía este hombre que me cuesta mucho trabajo decir que estaba haciendo la obra bien para la gloria de Dios, Bill Graham, pero a fin de cuentas sé que Dios usó hasta Faraón para un bien de su pueblo. Y muchos escucharon a Bill Graham hace años porque predicaba a las multitudes. Yo sé que pues ser ecuménico y tener relación con el Papa y esas cosas, y eso no lo puedo tolerar, pero solo Dios sabe. Pero él dijo algo muy cierto. Ustedes se van a sorprender de la gente que van a ver en el cielo cuando lleguen ahí. Y ellos se van a sorprender de ustedes también. Y es cierto, hermanos, como no es por obras, hermanos, como no depende de nosotros, nosotros somos muy buenos jueces con el pecado de los demás. Y por su pecado o por sus malas prácticas podemos decir, no, yo creo que él está destinado al infierno. Pero cuando vemos que no depende del que hace o no hace, del que pecó más o no pecó, sino depende únicamente del Señor, de su decreto, del número de salvos que Él predestinó y que su Hijo pagó en su totalidad por ellos, hermanos, nos vamos a sorprender de personas que vamos a ver en el cielo. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Y Él va a decir, más bien tú qué haces aquí. Gloria al Señor. Romanos 5, 6, hermanos, es un texto hermoso que explica cómo fue el amor de Dios y no el mérito del hombre que lo movió a salvarnos. Mira qué belleza, hermano. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Estos textos, hermanos, derrumban el orgullo del legalista. Estos textos nos dejan desarmados y decimos, Señor, ¿qué me dejas a mí? ¿En qué participo yo? En nada, no te necesito, dice el Señor. Y cuando el santo entiende esto, evidentemente, hermanos, ha recibido gracia. Y si ha recibido gracia, ya no es débil, como dice aquí, cuando éramos débiles, sino ahora somos fuertes en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. ¿Era débil? Ahora ya no soy débil. Ahora puedo aborrecer las obras de las tinieblas. Ahora puedo voltear mis ojos de la maldad, atar mis pies a ir presurosos a derramar sangre. Por Cristo, hermanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Este texto explica, hermanos, que fue el amor de Dios y no el mérito nuestro. Si te das cuenta, quiero que subrayes ahí, por favor, hermanos, si tú eres de los que raya su Biblia con temor. Antes de la conversión, los hombres se describen en el versículo 6 como, hermanos, dice, porque cuando éramos aún débiles, y como dice también después de débiles, hermano, impíos. Y del versículo 8 que dice que también éramos pecadores, hermanos. Y el versículo 10 dice enemigos, pero dice éramos, fuimos. Miren, vayan a Efesios capítulo 2, hermanos, por favor. Efesios capítulo 2.
versículo 1 al 5. Mira qué belleza. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Por qué, Señor? Yo era libre, yo me movía de un lado a otro. Estabas muerto. Porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice? Anduviste. ¿Te das cuenta que no hay como una reconciliación de un salvo con el pecado en el que andaba? Ay, hermanos, ahora libertad. Pero andabas en pecado en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, tú ya no eres desobediente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Éramos, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, fíjate qué hermoso y cómo seguimos viendo por qué el Señor lo ha hecho, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice ahí? Por gracia sois salvos. Viene ahí Colosenses 2:13, ¿te das cuenta? Puedes ir a la concordancia también después y poder continuar fortaleciendo tu defensa al Evangelio. E insisto, hermanos, este Evangelio, estas verdades que desplazan por completo la capacidad del hombre, se predica aún en las iglesias más carismáticas y más amorosas que hay. Por eso te digo, ojo, no nos confundamos, hermanos. Y ni se diga pues en las iglesias muchas neopentecostales que son legalistas. Y la mayoría, hermanos, la mayoría encuentran mérito en el hombre. No hay tanta maldad, sobre todo el arminiano. Por eso ellos, los muertos, hacen la oración de recibir a Cristo. Como, te abro mi cochera para que entres, Señor. Y aún lo explican así, es que tú eres como un garage y el tráiler de Dios entra y se estaciona y baja la santidad. No. Como dice el pastor Joseph Urban, el santo Dios no puede entrar a un corazón podrido. Tiene que arrancarlo y poner uno nuevo. No podemos invitarle al muladar que hay en nuestro corazón, hermanos. Entonces, miren, vayamos a este texto a escudriñarlo un poco en Efesios 2. Antes de la conversión, hermanos, los hombres se describen aquí como muertos en pecados, ¿verdad? Versículo 1 al 5, eso es lo que dice. Seguidores del mundo y del diablo, dice, hermanos. ¿Qué? Sí, seguidores del mundo y del diablo. Ay, qué fuerte, pastor. ¿Y tú crees quién me va a escuchar si hablas así? Nadie. En lugar de venir se van a ir. No importa, hermanos, se van a ir quienes quieran irse y quienes no sean del Señor. Los que sean de nosotros van a permanecer con nosotros, como dijo Juan a sus discípulos. Seguidores del mundo y del diablo, versículo 2. ¿Hijos de qué? Versículo 2. De desobediencia, hermanos. Hijos de ira, después dice. Viviendo en los deseos de qué? Versículo 3. En eso, hermanos. Entonces, antes de su conversión, es normal ver que la gente corre a su pecado. Por eso es anormal ver a cristianos dentro de nuestra iglesia que vivan así. Es una mala señal. Probablemente no han recibido gracia, no se han arrepentido, aún no han creído. Y continuamos predicando arrepentimiento y fe, hermanos. Salvación por gracia. Hasta que haya frutos. Hasta que haya frutos. Recordemos que la sola fe, de la que hoy se predica mucho, en muchos neocalvinistas dicen que la fe es barata e invisible. No, hermanos, la sola fe de la que hablan los reformadores habla de frutos de la fe. Manifestación. Miren, vayamos a Tito, capítulo 3, hermanos, versículo 4. Tito 3, versículo 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro, ¿qué? Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó,
No por obras de justicia, que ¿qué dice ahí, hermanos? No por nada que tú hayas hecho, absolutamente nada. Hermanos, lo hermoso de esto es de que si no es por buenas obras, tampoco por malas. ¿Te das cuenta? Si no es por ninguna buena obra que nosotros hubiésemos hecho, tampoco por malas. ¿Quién nos perdonaría, hermanos, aún siendo pecadores y malos en contra de la persona que estamos esperando perdón? ¿Quién perdonaría? El Señor. ¿Por qué? Porque es amor. Y porque Él muestra su amor a su pueblo, a sus escogidos, y nos perdona aún con toda nuestra cargota de pecados, hermanos. Es increíble traer la carga del pecado, esconder, bajar nuestra mirada, sentirnos infieles, caminar incómodos, escondiéndonos, y de pronto escuchar que hay un Dios, el único Dios verdadero, que envía a su Hijo por amor, porque su Hijo, hermanos, lo quiso, y Él vino y cargó tu pecado, y no únicamente lo cargó, sino que pagó la consecuencia del pecado, que es el abandono de Dios. Por eso dice, no tomándoles en cuenta sus pecados. Versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento, lavados por la sangre del Cordero, de la regeneración. Esta doctrina está olvidada en la iglesia, regeneración. ¿Por qué se olvida? Porque se ha sustituido por la oración del pecador. La oración del pecador, los que no saben, muchas veces lo he enseñado. Señor, estamos aquí. ¿Quién no ha recibido a Cristo en su corazón? Yo. Ok, pasen aquí al frente y repitan conmigo. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Y desde hoy te doy permiso que habites dentro de mí, que gobiernes mi vida. Amén, son salvos, felicidades. Entonces la regeneración la dejan a un lado, porque esos hombres salen de ahí y siguen viviendo igual que como vivían antes. Pero la doctrina de la regeneración es bíblica, y es porque primeramente el Señor nos lava con su sangre, y al ser lavados, hermanos, sucede el nuevo nacimiento o bautismo del Espíritu Santo, que sucede una vez y para siempre. Regenerados, nacidos de nuevo. Eso es lo que le trataba de explicar a Nicodemo. Nacido de nuevo. Y dice aquí, por la renovación, nuevo, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. No nos salva por obras de justicia, tampoco de injusticia, hermanos. Que eso creo que es lo más fabuloso. Porque así que digamos cuántas obras tenemos, hermanos, como para que Dios haya puesto su atención, sabemos que no. Lo hicimos por nosotros o por el bien de los nuestros, no para la gloria del Señor, hermanos. Entonces hasta hoy hemos visto el motivo del Padre, el motivo de Dios Padre para enviar a su Hijo. Número 1, ¿qué fue, hermanos? Para su propia gloria. Primeramente, por amor a Él, para mostrar su gloria, para su propia gloria. Y número 2, por amor a su pueblo. La siguiente lección, hermanos, del próximo miércoles es el capítulo 3 y es el motivo del Hijo para venir a salvar. No estamos hablando de dos dioses, hermanos, sino las tres personas de la Trinidad, del único Dios verdadero, nuestro Dios trino. Ahora veremos el motivo del Hijo bíblicamente para venir a salvarnos. Amén. Oremos al Señor para que nos ayude, hermanos.